¿Alguna vez te has parado a pensar cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, logró encontrar esposa y tener hijos, si fueron los primeros padres de todos? Esto puede parecer un poco confuso, pero al mirar más de cerca la Biblia, podemos encontrar respuestas que tienen sentido. Y en este video te explicaremos todo esto de una forma sencilla que te sorprenderá. Entonces, suscríbete al canal, deja un me gusta y comencemos. La historia de Adán y Eva es una de las más importantes de la Biblia, porque habla de cómo Dios creó a los primeros seres humanos. Primero, Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Luego, Dios hizo a Eva de una costilla de Adán, y así se convirtieron en los primeros padres de toda la humanidad. Vivieron en el jardín del Edén, un lugar maravilloso creado por Dios, y fue allí donde comenzaron a tener hijos. Caín y Abel fueron dos de los hijos de Adán y Eva. Crecieron en este mundo perfecto, pero pronto experimentaron dificultades y desafíos. Entendamos mejor esta historia y descubramos cómo sucedió todo. Caín optó por trabajar como agricultor, dedicándose a cultivar la tierra, mientras que su hermano Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando con celo de su rebaño. Con el paso del tiempo, ambos decidieron hacer ofrendas a Dios como una forma de mostrar gratitud y adoración. Caín ofreció los frutos de la tierra, mientras que Abel trajo lo mejor de su rebaño, escogiendo las partes más valiosas y grasas de las ovejas. La dedicación de Abel fue evidente en su ofrenda, mostrando su profundo respeto y devoción a Dios. Sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La Biblia no explica claramente la razón exacta de esta diferencia, pero muchos creen que la actitud y la calidad de las ofrendas fueron cruciales. Abel dio lo mejor que tenía, mientras que la ofrenda de Caín no fue tan prominente. Esto generó una profunda frustración e ira en Caín. Sintiéndose rechazado y celoso de Abel, Caín se sintió consumido por la ira. Dios notó el conflicto interno de Caín y le advirtió sobre el peligro de permitir que su ira lo dominara. Dios le advirtió que el pecado acechaba y que Caín debía controlar sus emociones antes de que fuera demasiado tarde. Esta advertencia divina ofreció la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Aún así, dominado por la envidia y la furia, Caín llamó a Abel al campo, llevándolo a un lugar aislado, lejos de cualquier testigo, donde la historia daría un giro trágico. La tensión entre Caín y Abel alcanzó su punto más alto cuando, vencido por la envidia y la ira, Caín atacó y mató brutalmente a su hermano. Este terrible acto de violencia fue la primera muerte registrada en la historia de la humanidad y trajo una nueva ola de dolor y pecado al mundo creado por Dios. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín y le preguntó dónde estaba Abel. En un intento de evadir responsabilidad, Caín respondió fríamente, «No lo sé. ¿Soy el guardián de mi hermano?». Su respuesta no solo mostró su intento de ocultar el crimen, sino también su falta de arrepentimiento. Dios, sabiendo la verdad, anunció las graves consecuencias del acto de Caín. Sería maldecido y condenado a vagar por la tierra, incapaz de cultivar la tierra que alguna vez sustentó su vida como agricultor. La maldición era doble. Caín no solo se convertiría en un vagabundo, sino que también arruinaría su capacidad para hacer prosperar la tierra. En su desesperación, Caín demostró miedo y angustia, preocupado de que sin protección lo mataran en venganza por el asesinato de Abel. En respuesta a esta preocupación, Dios puso una marca en Caín, un símbolo que aseguraría su protección y evitaría que otros lo mataran. Aunque la Biblia no detalla esta señal, sirvió para asegurar que, a pesar de su castigo, Caín no sería víctima de venganza. Después de esta interacción con Dios, Caín abandonó su presencia y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí Caín conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Esta historia destaca cómo las decisiones impulsadas por el odio y la envidia pueden cambiar el curso de una vida e incluso el destino de las generaciones futuras. La construcción de la ciudad por Enoc es un hito importante en la narrativa bíblica, pues representa el inicio de la formación de las comunidades humanas. Sin embargo, es en este punto cuando surgen las preguntas. El texto bíblico no ofrece muchos detalles sobre cómo Caín encontró a su esposa, mencionando únicamente que encontró a su esposa en Génesis 4:17. Esto plantea la posibilidad de que existieran otros seres humanos además de Adán, Eva, Caín y Abel, generando debates sobre cómo se habría expandido la población humana.
Uno de los puntos que refuerza esta cuestión es el miedo de Caín a ser asesinado por otras personas después de haber asesinado a Abel. Caín expresa su temor en Génesis 4:14, diciendo que sería un fugitivo y un vagabundo, y que cualquiera que lo encontrara podría matarlo. Este miedo sugiere que había otras personas además de su familia, ya que temía represalias de un grupo más grande. En respuesta, Dios coloca una señal a Caín para protegerlo, garantizándole que quien lo mate será vengado 7 veces. Estos detalles sugieren que, en el contexto de la historia, la tierra ya podría estar habitada por una población mayor que solo los descendientes directos de Adán y Eva. La intervención divina para proteger a Caín indica que había más humanos que los personajes centrales de la narración. Una de las interpretaciones que busca llenar estos vacíos es la idea de que Dios podría haber creado a otros seres humanos, además de la familia de Adán y Eva. Los defensores de esta teoría sostienen que la rápida multiplicación de la población humana, como se describe en el Biblia, necesitaría más individuos de los que solo los hijos de Adán y Eva podrían generar. Este punto de vista intenta reconciliar el relato bíblico con la evidencia arqueológica y antropológica que indica la existencia de comunidades humanas más grandes en la antigüedad. Aunque esta interpretación no es ampliamente aceptada por todos, ofrece una explicación intrigante para uno de los misterios de la historia bíblica, conectando la narrativa con descubrimientos sobre civilizaciones humanas antiguas. El descubrimiento de ciudades antiguas y vestigios de personas que vivieron hace mucho tiempo puede hacernos pensar que había más personas en el mundo que la familia de Adán y Eva. Sin embargo, la Biblia no dice directamente que Dios creó otros seres humanos además de ellos. La historia del Génesis se centra en la familia de Adán y Eva, sin hablar de otras personas que podrían estar ahí fuera. Aunque algunas personas piensan que tal vez existieron otras personas, esta idea no está claramente en la Biblia y es algo que los estudiosos debaten. La explicación más simple y aceptada es que Caín probablemente se casó con una hermana o sobrina, lo cual era común en esa época. La Biblia no dice que Caín y Abel fueran los únicos hijos de Adán y Eva. En Génesis 4:1, Eva menciona el nacimiento de Caín, pero no dice mucho sobre otros hijos. Esto ha llevado a algunas personas a creer que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, y Caín podría haberse casado con una de estas hermanas o parientes. En Génesis 5:4, la Biblia dice que Adán tuvo otros hijos e hijas después del nacimiento de Set, lo que refuerza esta idea. En aquella época, era común que las familias fueran numerosas, por lo que el hecho de que Caín se casara con una hermana o un pariente cercano tiene sentido dentro de esta historia. La mención de otros hijos e hijas en Génesis sugiere que Adán y Eva tenían una familia mucho más grande además de Caín, Abel y Set. Esto nos deja margen para interpretar que su descenso fue mucho más extenso. Como no había una gran población fuera de la familia de Adán y Eva, la idea de que Caín se casara con una hermana se convierte en una explicación posible y lógica dentro del contexto bíblico e histórico. En aquella época el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era aceptable y necesario para que la humanidad se multiplicara. La Biblia no prohíbe explícitamente tales uniones en las primeras etapas de la historia humana, y se pueden encontrar ejemplos de esto en varios pasajes. Un claro ejemplo es el caso de los hijos de Noé después del diluvio. Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes, y sus hijos tuvieron que casarse entre ellos o con sus hermanas, ya que no había nadie más. Otro ejemplo bien conocido es el matrimonio de Abraham con Sara, que era su media hermana. En Génesis 20:12, la Biblia confirma que compartían el mismo padre. En esta época, eran habituales los matrimonios entre parientes cercanos, como medio hermanos o primos, para mantener el linaje familiar. Isaac, el hijo de Abraham, siguió la misma práctica cuando se casó con Rebeca, su prima hermana. Jacob, el nieto de Abraham, también se casó con sus primas. Estos matrimonios, aunque parezcan inusuales hoy en día, eran normas culturales aceptadas en ese momento. Las leyes que prohibían el matrimonio entre parientes, como las descritas en la ley mosaica, surgieron mucho más tarde, unos 2.500 años después de Adán y Eva. Estas leyes formaban parte del pacto de Dios con Moisés y reflejaban la necesidad de mantener el orden social y proteger la salud genética. Una sociedad cada vez más compleja. Con el tiempo, las normas culturales y éticas evolucionaron y el matrimonio entre parientes cercanos ya no era aceptado, lo que marcó un cambio significativo en las tradiciones y la estructura familiar. La historia de Caín y Abel,
dos de los hijos más conocidos de Adán y Eva, recibe gran protagonismo en las tradiciones judía y cristiana, dejando muchas veces de lado a otros personajes importantes de la primera familia de la humanidad. Esta tendencia a centrarse en las narrativas más dramáticas puede oscurecer el papel de otros hijos e hijas de Adán y Eva, quienes, aunque se mencionan en Génesis 5:4, rara vez se exploran sus nombres o historias. Esto crea una brecha en la comprensión total de las experiencias y contribuciones de estas figuras olvidadas, cuyas vidas también ayudaron a dar forma a la historia humana. Aunque la Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, la ausencia de detalles específicos sobre ellos puede haber contribuido a que sus historias permanecieran en la sombra. Mientras Caín y Abel ocupan el centro de la narración, los demás miembros de esta familia fundamental quedan en el anonimato. Por supuesto, es imposible que la Biblia cubra la vida de cada personaje en detalle, ya que cubre una vasta historia, desde la creación hasta el fin de los tiempos, en un solo libro. Sin embargo, han surgido textos secundarios, como el libro de los Jubileos, que buscan llenar estos vacíos brindando más información sobre personajes menos conocidos, como las hijas de Adán y Eva. Aunque el libro de los Jubileos no es una parte oficial, el canon bíblico y se considera apócrifo, ofrece una perspectiva alternativa sobre la extensa descendencia de la primera pareja. Vale recordar que el libro de los Jubileos no es considerado una escritura oficial por las principales tradiciones religiosas, en parte debido a la falta de consenso sobre su origen y autoría, además de contener interpretaciones que difieren de las versiones más aceptadas de la Biblia. Aún así, no se puede ignorar su relevancia histórica, ya que enriquece la comprensión de figuras que de otro modo permanecerían olvidadas. El libro de los Jubileos ofrece una visión única de los acontecimientos narrados en el Génesis, especialmente aquellos relacionados con la creación del mundo, Adán y Eva y otros personajes del Antiguo Testamento. Llamado Pequeño Génesis, este libro apócrifo va más allá de lo que hay en la Biblia tradicional, presentando interpretaciones más detalladas y profundas. Uno de sus aspectos más destacados es la mención de los nombres de las hijas de Adán y Eva y la descripción de sus vidas, algo que no se aborda explícitamente en las Escrituras. Este relato es especialmente importante para las comunidades judías y cristianas que buscan una comprensión más completa de los acontecimientos antiguos. Al explorar el libro de los Jubileos para obtener más información sobre las hijas de Adán y Eva, encontramos figuras como Kelima y Asura, quienes son identificadas como las esposas de Caín y Set, respectivamente. En Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, leemos que Caín se retiró de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. La Biblia no menciona el nombre de la esposa de Caín, pero en algunas tradiciones judías, Kelima, también conocida como Aban, es reconocida como su esposa. Aunque su nombre no aparece en el texto bíblico tradicional, se le menciona en textos apócrifos, como el libro de los Jubileos. La etimología del nombre de Kelima, ligada al hebreo o al fenicio, aporta significados como poder o vicio. Como esposa de Caín, su nombre puede simbolizar la fuerza y la influencia que tuvo en el linaje de los primogénitos de Adán y Eva. Al mismo tiempo, la connotación de vicio puede reflejar los desafíos y dificultades que enfrentaron Caín y su esposa después de la guerra. Exilio. En la narración, después de su expulsión, Caín se encuentra con Aban y juntos fundan la ciudad de Enoc, nombrada en honor de su hijo. Esta rica narrativa, aunque no forma parte del canon oficial de la Biblia, ofrece una capa adicional de comprensión sobre la primera familia de la humanidad, ayudando a llenar los vacíos que quedan en el relato bíblico y aportando nuevas perspectivas sobre los inicios de la historia humana. El libro de los Jubileos también destaca la fundación de la ciudad de Enoc como uno de los grandes logros de Caín, tras el trágico asesinato de Abel. En esta narración, Aban, su esposa, aparece como figura central, representando un vínculo importante en la continuidad del linaje de Caín después de su destierro. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el nombre ni el origen de la esposa de Caín, cuando analizamos el contexto del Génesis, es posible entender que, en ese momento, la población ya había crecido significativamente, mucho más allá de los 5 personajes principales mencionados: Adán, Eva, Abel, Set y el propio Caín. Algunos teólogos sugieren que la esposa de Caín podría haber sido una sobrina, la hija de Set, basándose en el periodo de tiempo que pasó entre el exilio de Caín y su encuentro con Abán. Se cree que este intervalo pudo haber durado alrededor de 300 años,
tiempo suficiente para que la familia de Adán creciera. Se estima que Adán y Eva tuvieron más de 50 hijos e hijas, y Set, a su vez, habría tenido más de 20 descendientes. Este crecimiento demográfico hace plausible la idea de que la esposa de Caín fuera un pariente cercano. Otro punto intrigante sobre las primeras generaciones humanas es la increíble longevidad de estos patriarcas. Personajes como Adán, Set y Matusalén vivieron cientos de años, lo que desafía nuestra comprensión moderna de la esperanza de vida. Génesis menciona que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, Set vivió 912 años, Génesis 5:8, y se sabe que Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años, lo que lo convierte en la persona más longeva mencionada en la Biblia. Génesis 5:27. Muchas teorías intentan explicar esta extraordinaria longevidad. Una de las sugerencias más populares, que el entorno primordial de la Tierra, antes del diluvio, era perfecto, con condiciones climáticas y atmosféricas ideales que podrían haber sustentado una vida más larga. Algunos creen que la atmósfera ofrecía una mayor protección contra la radiación y otros factores que aceleran el envejecimiento. Otra hipótesis es que la genética de los primeros humanos era mucho más robusta, lo que permitía una vida significativamente más larga que la que conocemos hoy. Estas fascinantes historias de las primeras generaciones bíblicas no solo ofrecen una visión de cómo era la vida en la antigüedad, sino que también nos hacen reflexionar sobre las condiciones y posibilidades del mundo en los primeros días de la humanidad. Algunas interpretaciones bíblicas sugieren que hubo cambios en las leyes divinas o naturales después del diluvio. Según Génesis 6:3, Dios declaró: «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él es carne, sus días serán 120 años». Esta afirmación parece indicar que Dios planeó una reducción de la longevidad humana después del diluvio, que corresponde a la disminución gradual de las edades en las generaciones posteriores. Antes del diluvio, los personajes bíblicos vivieron cientos de años, pero después de este evento, la longevidad comenzó a disminuir drásticamente. Abraham, por ejemplo, vivió hasta los 175 años, Génesis 25:7, y Moisés, uno de los líderes más emblemáticos del Antiguo Testamento, vivió hasta los 120 años, Deuteronomio 34:7. Esta reducción progresiva se puede atribuir a varios cambios. Una explicación común es que las condiciones ambientales en el mundo posterior al diluvio cambiaron significativamente, lo que afectó la duración de la vida. Además, la disminución de la calidad genética debido a los matrimonios consanguíneos puede haber contribuido a esta disminución. También se cree que Dios ajustó la esperanza de vida humana para adaptarla a las nuevas circunstancias del mundo después del diluvio, donde la necesidad de vivir tanto tiempo ya no era relevante. Esto explica por qué, en tiempos de Caín, probablemente se casó con una hermana o una sobrina, ya que las opciones disponibles eran sus propios familiares. Esta práctica de matrimonios entre parientes cercanos era común y aceptable en la época para asegurar la continuidad del linaje familiar. Solo con el aumento significativo de la población y el desarrollo de nuevas realidades sociales y genéticas, la Biblia y las leyes mosaicas introdujeron la prohibición de los matrimonios consanguíneos. Esto fue para prevenir riesgos de defectos genéticos y problemas de salud asociados con tales uniones, reflejando la evolución de los planes divinos para la humanidad y la adaptación a las nuevas condiciones del mundo postdiluviano. La Biblia deja claro que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, como se expresa en Hechos 17:26, de uno hizo todos los pueblos para habitar toda la tierra, determinando tiempos y lugares en los que habitarían. Este versículo refuerza la idea de que toda la raza humana se originó a partir de una sola pareja, invalidando teorías que sugieren lo contrario. La dinámica de las relaciones de entonces refleja, por tanto, esta realidad, con la formación de la humanidad a partir de esta primera familia. En el libro de los Jubileos, se menciona a una de las hijas de Adán y Eva, Asura, como la esposa de Set, el tercer hijo de la pareja. Su nombre, que se asocia al cielo azul o lapislázuli, simboliza la pureza celestial, resaltando su importancia en la narrativa bíblica. Como esposa de Ses, Asura desempeña un papel crucial en la continuación del linaje justo, ayudando a preservar los valores y virtudes que Dios planeó para la humanidad. Set nació después de la muerte de Abel, y Eva creyó que Dios lo había designado para comenzar un nuevo linaje, reemplazando a Abel, quien fue asesinado por Caín. Según algunas tradiciones, Asura fue inicialmente esposa de Abel. Tras su muerte, se casó con Set,
continuando una descendencia que tendría gran importancia en la historia bíblica. Esta unión no solo preserva el justo linaje, sino que también refuerza la idea de que, desde el principio, la humanidad lleva dentro de sí el propósito de seguir los valores y enseñanzas divinas, independientemente de los desafíos y tragedias que afronte. 7 es una figura central en la genealogía bíblica, siendo fundamental para la continuidad del linaje justo después de los turbulentos acontecimientos que involucraron a Caín. Su unión con Asura fue crucial y juntos produjeron descendientes que desempeñaron papeles importantes en los acontecimientos bíblicos. Entre estos descendientes destaca Enos, cuyo nombre significa hombre frágil. Es reconocido por ser el primero en invocar el nombre del Señor, estableciendo una práctica espiritual que llegaría a ser esencial en futuras tradiciones religiosas. Otro descendiente notable del linaje de Set es Enoc, conocido por su profunda cercanía a Dios. La Biblia informa que caminó con Dios, lo que indica una vida de gran rectitud y devoción. Enoc fue tan fiel que no experimentó la muerte, fue llevado directamente a Dios, uno de los pocos casos de este tipo en la Biblia. Tu vida es un ejemplo. Sentido único de comunión con lo divino, inspirando a las generaciones posteriores. Pero quizás la contribución más notable del linaje de Set sea Noé, el constructor del arca y salvador de la humanidad durante el diluvio. Noé, nieto de Set, fue elegido por Dios para preservar no solo a la humanidad, sino también la diversidad de todos los seres vivientes en una época de catástrofe global. Su obediencia y fe, detalladas en la historia del diluvio, refuerzan la importancia del linaje de Set en los planes de Dios para la redención de la humanidad. Cada uno de estos descendientes de Set jugó un papel vital en la preservación de la fe, la justicia y la continuidad del linaje humano. Al contrastar los linajes de Caín y Set, emerge una clara dualidad. Mientras Caín, el primogénito de Adán y Eva, siguió un camino marcado por elecciones que reflejaban fracasos humanos, el linaje de Set y Asura siguió un camino más alineado con la voluntad divina. Esta dualidad, expresada a través de elecciones morales y espirituales, moldeó los destinos de las generaciones posteriores y ofrece una poderosa visión de la condición humana. Aunque el libro de los Jubileos se considera apócrifo y no forma parte de las tradiciones religiosas oficiales judías o cristianas, proporciona información interesante sobre figuras como Asura y otras hijas de Adán y Eva. Las interpretaciones y creencias sobre estas historias pueden variar entre las diferentes corrientes religiosas. Pero el mensaje central de la lucha entre el bien y el mal, representado por los linajes de Caín y Set, sigue siendo un tema atemporal en la historia bíblica. La Biblia es un libro sagrado que se centra en los mensajes más esenciales sobre la fe y nuestra relación con Dios. Su objetivo no es relatar cada detalle o historia de cada persona que haya vivido, sino transmitirnos las lecciones y enseñanzas que son fundamentales para nuestra vida espiritual y moral. A través de él, Dios nos muestra lo más importante, su amor, su justicia y el camino que quiere que sigamos. Es importante recordar que la Biblia, al ser un solo libro, no podía contener todo sobre la historia de la humanidad ni de cada personaje. Más bien, actúa como una guía, dándonos lo que necesitamos para conocer a Dios y seguir sus caminos. Se centra en lo que es crucial para nuestra relación con Él, sin intentar cubrir todos los aspectos de la vida y la historia. Los planes de Dios son perfectos, pero también son mucho más grandes de lo que somos capaces de comprender plenamente. La Biblia nos ofrece un vistazo del amor y la justicia de Dios, pero no revela todos sus propósitos. En Isaías 55, 8-9 leemos: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que los tuyos». Nos recuerda que hay cosas acerca de Dios y sus planes que están más allá de nuestro entendimiento. Dios no espera que sepamos o comprendamos todo. Lo que Él quiere es que confiemos en Él y busquemos su amor y guía. La Biblia es un regalo para acercarnos a Dios y vivir según sus enseñanzas, aunque no se revelen todos los detalles. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees en la información del libro de los Jubileos, aunque sea un texto apócrifo? ¿Quién crees que fue la esposa de Caín? Deje su comentario a continuación y comparta sus pensamientos con nosotros. Tu opinión es muy importante. Gracias por mirar. Un abrazo y que Dios los bendiga.